Naila fue elegida para casarse con el millonario más arrogante de la ciudad. Él juró que jamás la tocaría. Pero algunas promesas solo existen para ser rotas. Prepárate. Esta historia está tan intensa que te hará latir el corazón como nunca. Quédate hasta el final, porque lo que viene va a hacer que tu alma se estremezca y tu corazón salte del pecho. El reloj de pared marcaba el compás del tiempo como un tambor de guerra. La luz dorada del atardecer entraba por las majestuosas ventanas, iluminando la sala de madera oscura, cuero genuino y aroma a historia antigua. Rael León permanecía de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, como una estatua de mármol frente a su abuelo. Faltan 3 semanas, Rael. La voz firme de Héctor León resonó en la habitación. 3 semanas, y toda la herencia de León Enterprises quedará en manos de tu hermano. Rael apretó la mandíbula. No porque la noticia lo sorprendiera, conocía esa condición desde siempre. Pero había algo en el tono de su abuelo, algo que le cargaba los hombros con una responsabilidad ya demasiado pesada. Y ya no hay tiempo para dudas, ni para el duelo, continuó Héctor, implacable. Prometiste proteger esta empresa, nuestra historia. El nombre de Camila nunca fue pronunciado. Pero su sombra llenaba el ambiente como un perfume olvidado. Rael desvió la mirada hacia la ciudad, donde las luces comenzaban a encenderse una a una, indiferentes al peso de su destino. ¿Quién?, preguntó al fin, con voz ronca y áspera. Héctor deslizó un dossier de cuero sobre el escritorio. Rael extendió el brazo y lo abrió con un movimiento mecánico. La foto cayó entre ellos como un pétalo. Una joven de rasgos suaves, cabello castaño iluminado por el sol y unos ojos tan dulces que parecía imposible que ocultaran maldad alguna. Naila Herrera. Es perfecta, dijo Héctor, con una certeza que no aceptaba réplica. Hija de Hernán Herrera. Aquel a quien salvé de la quiebra, ¿recuerdas? Nos deben todo. Rael examinó la imagen sin mostrar emoción alguna. Joven. Educada. Discreta. Y sin escándalos. Sin complicaciones, concluyó su abuelo. Rael dejó el dossier sobre la mesa. Sus dedos golpearon 2 veces el cuero suave, como sellando una decisión. Sin amor. Sin riesgos. Sin promesas rotas. Era lo que necesitaba, era lo que exigía. Preparen el contrato, ordenó, con la frialdad de quien firma sentencias, no destinos. Rael no sabía que ese paso, tan calculado, se desencadenaría más rápido de lo que imaginaba. Al día siguiente, ya estaría frente a la mujer que cambiaría su destino sin previo aviso. El sonido sutil de la puerta abriéndose resonó en la sala silenciosa. Naila entró. Llevaba un vestido sencillo, en tonos suaves, que parecía flotar a su alrededor. Su cabello estaba recogido con elegancia, dejando al descubierto su rostro delicado. Avanzó hasta el escritorio, con pasos ligeros, sin vacilar, pero tampoco con soberbia. Rael la observó en silencio. Era exactamente como la habían descrito. Delicada, serena, perfecta para no desordenar lo que él había decidido mantener en control. Se detuvo frente a él, con las manos cruzadas delante del cuerpo, e inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. Señor León. La voz de Naila era una caricia en el ambiente tenso. Sin temblores. Sin miedo. Solo una dignidad serena. Rael señaló la silla frente al escritorio con un gesto contenido. Se sentaron. El contrato yacía abierto entre ellos, como un abismo frío. Rael no perdió el tiempo con cortesías falsas. Será un matrimonio de conveniencia. Sin contacto íntimo. Sin expectativas emocionales. Sin espacio para desvíos. Lo entiendo, respondió Naila, con la misma serenidad que parecía cubrirla como una segunda piel. Rael ofreció una pluma plateada. Naila la tomó con firmeza y firmó, sin mirarlo. Sin preguntas, sin lágrimas. Cuando la punta de la pluma resbaló sobre la última línea, sellando el destino de ambos, Rael sintió, por primera vez en mucho tiempo, algo distinto perforar su coraza interior. No era deseo, no era ternura. Era algo aún más peligroso, respeto silencioso. Ella no era lo que él esperaba, pero era exactamente lo que necesitaba. Sin decir más, Naila se levantó,
Hizo una leve reverencia y salió de la sala. El perfume sutil que dejó flotando en el aire parecía burlarse de la frialdad de Rael, danzando entre las sombras cuando la puerta se cerró tras ella. Y en ese instante, él se juró a sí mismo que cumpliría su promesa hasta el final. No tocarla. Nunca. El sonido seco de la pluma sobre el contrato aún resonaba en la mente de Rael, incluso horas después de la firma. La boda se había fijado para dentro de 2 días. En la mañana de la boda, la mansión León parecía tan imponente y silenciosa como un mausoleo. Sin flores. Sin arcos de celebración. Solo la inmensidad de los pasillos de mármol y el eco de pasos contenidos. Rael esperaba en el salón principal, junto al abogado de la familia y 2 testigos silenciosos. Naila llegó. Llevaba un vestido crema sencillo, sin brillos, sin velo. La tela abrazaba su figura de forma modesta, pero era su porte, digno, sereno, lo que capturaba la atención. Rael León, ¿acepta a Naila Herrera como su esposa legítima, según los términos acordados?, preguntó el juez, con voz neutra y cansada. Rael asintió apenas con el mentón. Aceptó. El juez se volvió hacia Naila. Naila Herrera, ¿acepta a Rael León como su legítimo esposo? Naila alzó la mirada hacia el hombre frente a ella. No había miedo en sus ojos. Ni ilusión. Solo una aceptación serena. Aceptó. Y así, con 2 palabras simples, sin caricias, sin votos, sin besos. Naila se convirtió en Naila León. La firma del contrato ya se había realizado días antes. Ahora, solo era la formalidad legal que sellaba lo que ambos ya sabían. Un matrimonio sin amor, sin promesas de calor. Rael inclinó levemente la cabeza, formal, y le ofreció el brazo a Naila, como dictaba la tradición. Ella lo aceptó, tocándolo con una suavidad que parecía un suspiro. Caminaron juntos por los pasillos de la mansión, lado a lado, como 2 desconocidos unidos solo por el papel y las obligaciones. Pero cada paso parecía dibujar en el suelo algo más profundo. Algo invisible. Algo que, a pesar de toda la frialdad, ya comenzaba a existir. Sin una palabra, Rael la condujo hasta el ala este. Se detuvo frente a la puerta de la nueva suite de ella. Este es tu espacio, dijo simplemente. Naila sonrió de forma casi imperceptible y entró sin dudar. Rael se quedó allí un momento, observando la puerta cerrada. Y juró nuevamente que sería lo suficientemente fuerte para mantener su promesa. No tocarla. Nunca. Sin embargo, la mansión que siempre le había parecido tan silenciosa ahora le parecía demasiado llena. Llena de ella, llena de algo que aún no sabía cómo nombrar. La primera mañana como señora León comenzó como si nada hubiera cambiado realmente. Naila tomó el desayuno sola en el jardín interior de la mansión, bajo la mirada atenta, pero discreta, del personal de servicio. El sol se filtraba entre los árboles antiguos, iluminando la porcelana blanca y la tetera humeante frente a ella. Ni rastro de Rael, hasta que, poco antes del mediodía, una criada la llamó con discreción. Y el señor León le espera en el salón principal, señora. Naila se levantó con gracia y recorrió los pasillos silenciosos. Al llegar al salón, encontró a Rael de pie frente a la chimenea apagada, con las manos cruzadas a la espalda. Sin ceremonias, se giró hacia ella. Y debes adaptarte a las exigencias de nuestra posición, dijo, directo, como si hablara de negocios, no de personas. Tendrás clases de etiqueta, comportamiento social e idiomas. Naila se mantuvo en silencio, asintiendo con un gesto educado de la cabeza. Rael hizo una señal para que se acercara la ama de llaves. Señora Valdés, agende las clases a partir de mañana. Sí, señor León, respondió la mujer con deferencia. La ama de llaves hizo una anotación rápida en su cuaderno. Será el profesor Esteban Duarte, señor, informó. Especialista en preparación social para esposas de empresarios. Rael no reaccionó. Pero Naila notó, por la tensión en su mandíbula, que el nombre no le resultaba precisamente agradable. Aún así, solo inclinó la cabeza levemente. Perfecto. Y, la ama de llaves dudó un segundo, está el tema de los intereses personales de la señora Naila. Rael alzó una ceja, impaciente.
¿Qué quiere decir? La ama de llaves consultó sus notas. La señora mencionó que le gustaba el arte, principalmente la pintura. Por un instante, el silencio flotó como una niebla densa. Rael la observó, no de forma íntima, sino como quien evalúa una inversión inusual. Y si quiere pintar, pinte. Y dijo con indiferencia estudiada. Preparen una sala para ella y consíganle todo el material necesario. Sí, señor. Respondió la ama de llaves. Naila, hasta entonces en silencio, inclinó levemente la cabeza. Y gracias, señor León. Es solo una cuestión de imagen. Replicó Rael, con voz cortante. Y debe parecer ocupada. Y respetable. Sin más, se dio media vuelta y salió del salón, sin siquiera esperar una respuesta. Naila se quedó allí, sola, escuchando el eco de sus pasos hasta que se disiparon en la inmensidad de la casa. No había caricias, ni miradas dulces. Solo deber, solo distancia. Pero, sin darse cuenta, los hilos invisibles de sus mundos empezaban, muy lentamente, a entrelazarse. El arte, el gesto simple de permitirle pintar, el profesor que llegaría con palabras suaves. Todo aquello aún era apenas un susurro. Pero los susurros, cuando se ignoran, a veces se transforman en tormentas. El tiempo transcurría de forma extraña en la mansión León. Las mañanas se mezclaban con las tardes, y las noches llegaban silenciosas, como un río tranquilo que Naila ahora comenzaba a cruzar con pasos firmes. Cada día, una nueva rutina. Las clases de etiqueta con Esteban Duarte ocurrían todas las mañanas en la biblioteca de la mansión, un salón imponente de estanterías oscuras y ventanas altas. Esteban, un hombre educado y elegante, le enseñaba con paciencia la forma correcta de caminar en eventos, la manera de sostener una copa de cristal, el tono exacto de voz para las conversaciones sociales. Naila escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle como una esponja. A veces cometía errores, tropezaba al inclinarse para sentarse o se olvidaba del orden correcto de los cubiertos. Pero Esteban siempre corregía con suavidad, y ella sonreía, agradeciendo con la humildad que era ya su sello. Rael no asistía a las clases. Se limitaba a recibir informes de la ama de llaves, seco como siempre. Para él, Naila solo cumplía el papel que le había sido asignado. Y eso era suficiente. Por las tardes, Naila recorría discretamente los pasillos. Aprendía los nombres de los empleados. Conversaba con la cocinera sobre recetas antiguas de la casa. Ayudaba a arreglar flores en los jarrones de la sala de visitas, aunque no tuviera ninguna obligación de hacerlo. El jardín de la mansión, antes abandonado a manos del equipo de jardineros, comenzaba a cobrar vida bajo su mirada atenta. Señora Naila, no necesita preocuparse por esas cosas. Y dijo una criada, tímida, al verla acomodar un pesado jarrón de flores. Naila sonrió con dulzura. Hacerlas lucir hermosas también es una forma de cuidar este hogar, ¿no cree? El comentario extendió un calor discreto entre el personal. La joven esposa del señor León era diferente. No era arrogante, no era distante, era vida. En su suite, Naila descubrió un pequeño balcón que daba al bosque detrás de la mansión. Allí, sentada en una silla de hierro, comenzó a garabatear en hojas sueltas. Nada demasiado elaborado, solo líneas, sombras, rostros que veía en los pasillos, pequeñas escenas de la casa. Dibujaba a la cocinera sonriendo, a la criada arreglando las flores, al jardinero limpiando la fuente. Y, sin darse cuenta, también empezó a dibujar a él. Primero de espaldas, caminando por el corredor. Luego, su silueta distante en el despacho. Algún día, pero aún no, Naila tendría una idea, un retrato, un cuadro, de él. Por ahora, solo garabateaba, sin planes, sin segundas intenciones. Solo por la belleza de capturar lo que sus ojos veían y su corazón, en silencio, comenzaba a sentir. Por las noches, cenaban en la misma mesa larga. Distantes. Pocas palabras intercambiadas. ¿Le están sirviendo las clases, señora? Preguntó Rael una noche, sin levantar la vista del plato. Sí, señor León. Respondió Naila, educada, sin intentar prolongar la conversación. La distancia entre ellos parecía inmensa.
Aún así, algo, invisible e innombrable, empezaba a llenar el espacio vacío. Un gesto, un silencio compartido. Semillas plantadas en grietas que ni ellos sabían que existían. La primavera se acercaba, y con ella, el jardín de la mansión León comenzaba a despertar. Flores que antes parecían marchitas ahora mostraban sus tonos tímidos. Y entre ellas, Naila. Con un libro de etiqueta equilibrado sobre la cabeza y un pañuelo blanco atado a las muñecas, ensayaba movimientos suaves bajo la mirada atenta de Esteban Duarte. Cabeza en alto, señora Naila, el cuello debe parecer liviano, como el de un cisne. Indicaba él, sonriendo. ¿Así? Preguntó ella, girando los hombros con una gracia contenida. Casi perfecto. Usted aprende rápido. Sentada a la sombra de un viejo árbol de jabuticaba, la señora Valdés observaba discretamente. Tomaba notas, como siempre hacía, pero su mirada era más suave que funcional. No era una mujer de muchas sonrisas, pero Naila, con su gentileza casi involuntaria, le recordaba a tiempos antiguos. A Camila, a antes. Más tarde ese mismo día, mientras Naila finalizaba la clase con Esteban y recogía los pañuelos doblados, la señora Valdés se dirigió al despacho principal, donde Rael revisaba informes junto a una copa de coñac intacta. Ella se detuvo en la puerta, esperando ser notada. «Adelante», y dijo él, sin levantar la vista. «Señor León, perdone el atrevimiento, pero creí que debía advertirle». Rael arqueó una ceja. «¿O sobre qué?» «El profesor Esteban es educado y correcto, pero sigue siendo un hombre, y la señora Naila es su esposa». Rael apoyó la copa con firmeza sobre la mesa. Continué. Hoy, durante la clase en el jardín, rieron. Conversaron de cerca. Él la tocó para corregir la postura. Nada inapropiado, claro, pero, dudó. Podría dar una impresión que no corresponde a su posición como esposa. Rael guardó silencio por unos segundos. Luego se levantó, despacio. Caminó hacia la ventana, desde donde podía ver, a lo lejos, el banco de hierro donde Naila a veces se sentaba a tomar té. Avísele al profesor que mantenga distancia física durante las clases. ¿Debo informar a la señora Naila? No. Respondió, seco. Que ella no ha hecho nada malo. Es solo, tradición. Respeto hacia el matrimonio. La ama de llaves asintió y se dio la vuelta para salir, pero se detuvo un instante. Ella es diferente, señor. ¿Diferente de quién? De la primera señora León. Camila era refinada, sí, pero fría. Creció entre etiquetas, pero no sabía conversar con el personal. Daba órdenes con guantes de seda, pero seguían siendo órdenes. Rael se mantuvo inmóvil. ¿Y Naila? Naila escucha. Sonreírle es natural. Tiene una calma que hace que la casa parezca menos vacía. Él no respondió, ni siquiera fue necesario. Sus ojos permanecieron fijos en el jardín, donde Naila, ahora sola, dibujaba algo en su cuaderno de bocetos. Las sombras del atardecer comenzaban a caer, alargando los contornos de la mansión. Y entre aquellas paredes que durante tanto tiempo solo habían guardado silencio, alguien empezaba a dejar huellas invisibles. El reloj de la biblioteca marcaba las 7 de la noche. Rael León se inclinaba sobre los contratos, con la pluma olvidada entre los dedos, cuando el suave sonido de unos golpes en la puerta rompió el silencio. «Adelante», y dijo, sin levantar la vista. Naila entró al despacho con pasos ligeros. Llevaba una bandeja de plata entre las manos, donde reposaba una pequeña tarteleta de limón, decorada con finas rayaduras brillantes. «Señor León», dijo ella, con voz tranquila pero con una esperanza sutil, «pensé que quizá le gustaría algo dulce después de un día tan largo. Yo preparé este postre». Rael levantó la mirada para observarla. Su rostro permaneció impasible. «La cocina se encarga de eso». Y dijo, seco. Naila no se movió, aún sosteniendo la bandeja. «Lo sé», murmuró, con una tímida sonrisa. «Pero pensé que, tal vez le gustaría algo diferente hoy». Rael dejó la pluma sobre la mesa con lentitud. La tensión en su rostro era tan densa como el aire que los rodeaba.
No necesito distracciones, Naila. Dijo él, con un tono firme como el acero. Mi trabajo exige concentración. Ella retrocedió un paso, bajando ligeramente la mirada. Pero aún así, con una delicadeza que desarmaba cualquier brutalidad, respondió. Y no era mi intención distraerlo, señor. Solo quería cuidar un poco. El mentón de Rael se endureció. Esa palabra, cuidar, resonó en su pecho como un trueno contenido. Deje la bandeja ahí. Y dijo finalmente, con una voz baja y fría como una noche sin estrellas. Y la próxima vez, utilice a la ama de llaves para esos recados. Sí, señor León. Respondió Naila, con una inclinación respetuosa. Ella dejó la bandeja sobre una mesita lateral y salió sin hacer ruido, como una brisa que pasa, pero deja su perfume atrás. Rael permaneció inmóvil, el maxilar tenso, la mirada fija en la puerta cerrada. El aroma cítrico de la tarteleta parecía burlarse de su determinación. Horas más tarde, cuando el silencio de la mansión era absoluto, se levantó, se acercó a la bandeja y, sin admitirlo ni a sí mismo, probó la primera cucharada. El sabor suave del limón estalló en su boca, contrastando con la aridez de su alma. Cerró los ojos, irritado. Maldición. Terminar todo el postre fue casi un acto de rendición silenciosa, pero, para él, seguía siendo simplemente gula, nada más. O al menos, eso quería creer. Al día siguiente, al final de la tarde, la llamó al salón. Naila entró, tan compuesta como siempre. Tendremos una cena de negocios en 2 días. Y dijo Rael, sin rodeos. Debe estar impecable. Formal. Sobria. Ella simplemente asintió. A la señora Valdés la ayudará a elegir todo, vestido, joyas, zapatos. Por un breve momento, Naila alzó la mirada hacia él, y había algo allí, algo como una luz tímida. Haré lo mejor que pueda para no avergonzarlo, señor León. Rael sintió una incomodidad que no supo nombrar. La forma en que ella hablaba, como si su mera presencia fuera un riesgo para su honor. No se trata de vergüenza. Y dijo él, con voz más baja. Se trata de mantener las apariencias. Este mundo no perdona errores. Aprendo rápido, señor. Respondió Naila, sin arrogancia, sin desafío, solo con una dulzura hecha de acero disfrazado de terciopelo. Rael se dio la vuelta sin decir nada más. Pero su pecho parecía cargar un peso extraño esa noche. El cuarto de Naila se transformó en un festival de seda, satén y luz dorada. Ella probaba vestidos con los ojos brillando, mientras la señora Valdés la observaba con una mezcla de cariño y preocupación. Con todo respeto, señora Naila, murmuró la ama de llaves, mientras acomodaba un vestido verde esmeralda sobre sus hombros. Usted es muy diferente a la primera esposa del señor León. Naila se dio la vuelta, sorprendida. ¿Diferente en qué? La ama de llaves dudó, alisando el tejido entre los dedos. Ella era, distante, demasiado formal. Parecía que la casa era solo una extensión de los negocios de la familia. Nunca se mezclaba, nunca sonreía. La mujer miró a Naila a los ojos y, por primera vez, sonrió. Usted hace que esta casa respire de nuevo. El corazón de Naila latió más rápido, pero ella solo bajó la mirada, humilde. Con una risa suave, levantó el vestido rojo intenso y giró frente al espejo. Voy a preguntarle al señor León cuál prefiere. Y dijo, corriendo hacia la puerta. Señora Naila, espere. Llamó la ama de llaves, angustiada. El señor León no gusta de intimidades. Pero Naila ya volaba por los pasillos, la cola de los vestidos arrastrándose como ríos de seda detrás de ella. En la biblioteca, Rael apenas tuvo tiempo de levantar la vista antes de ser embestido por la visión. Naila giraba con el vestido dorado, la tela abrazando su cuerpo con una gracia casi cruel. En los brazos, el vestido rojo, fuego vivo, esperando incendiar el mundo. Señor León, exclamó ella, riendo con esa ligereza que solo ella poseía. ¿Cuál prefiere? Este dorado, giró una vez más, el cabello soltándose en ondas suaves, o el rojo. Rael olvidó respirar. La escena era tan irreal,
tan viva, tan peligrosa. El vestido dorado moldeaba cada curva, la risa de ella parecía una melodía prohibida. Y él estaba hundiéndose. Cuando logró hablar, su voz salió más dura de lo que pretendía. Da igual, Nayla. Pídale a la ama de llaves que elija lo que sea más adecuado para este evento. Y dijo, seco como una navaja. La sonrisa de Nayla vaciló, pero no discutió. Hizo una pequeña reverencia y salió, como quien cierra la puerta de un sueño que nunca debió existir. Rael se quedó allí, respirando hondo, luchando contra algo que amenazaba con devorar sus defensas. Y da igual, murmuró, amargamente, con los ojos fijos en la puerta cerrada. Pero maldita sea esta perfección. Y, por primera vez en mucho tiempo, Rael León sintió miedo. No de lo que ella era, sino de lo que podía despertar en él. El día de la cena llegó con el peso de una tormenta silenciosa. Desde el amanecer, la mansión León parecía vibrar en otra frecuencia, más viva, más atenta. Nayla pasó toda la mañana junto a la ama de llaves, ajustando el vestido dorado que había elegido, aquel que abrazaba su cuerpo como un susurro prohibido. El peinado sencillo, los pendientes discretos, el perfume suave de flores blancas. Ella estaba perfecta, pero no tenía idea del impacto que causaría. Al final de la tarde, Rael entró al salón principal, ajustando los puños de su camisa bajo el saco oscuro. Al verla cruzar la sala, el mundo pareció retroceder un paso. Ella caminaba con la gracia de quien no sabe el poder que carga en las caderas, en el brillo de los ojos, en la dulzura involuntaria de existir. Rael carraspeó, rompiendo su propio devaneo. Nayla, llamó, y ella se acercó con pasos suaves, antes de que lo olvide. Ella se detuvo a pocos metros de él, con los ojos grandes, atentos. Deja de llamarme señor León cada vez que hables. Y dijo, con voz baja, cargada de algo más denso que la frialdad habitual. Parece que eres mi empleada. Nayla parpadeó, sorprendida. Perdón, es por respeto. Él inclinó la cabeza, en un gesto tenso. Y el respeto es bueno. Dijo. Pero tú eres mi esposa, Nayla. No una criada. Hizo una breve pausa, como sopesando las palabras siguientes. Solo, llámame Rael. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, íntima, que atravesó sus barreras como una cuchilla. Sí, Rael. El sonido de su nombre en los labios de ella fue un golpe silencioso, cálido, inesperado. Rael desvió la mirada, ajustándose la manga del saco como quien necesita ocuparse de algo para no pensar demasiado. Vamos. Llegamos tarde. Y dijo Rael, con voz firme, ofreciéndole el brazo de manera automática. Ella aceptó, posando suavemente la mano sobre su brazo. El contacto, aunque formal, encendió algo bajo la piel de ambos, pero ninguno se atrevió a comentarlo. El camino hasta el salón del evento fue silencioso. Pero, apenas cruzaron la entrada, Nayla notó algo extraño. Todos los ojos se volvieron hacia ellos, hacia ella. Hombres, mujeres, sonrisas discretas, susurros apagados. Nayla apretó suavemente el brazo de Rael, inclinándose para susurrar. Nos están mirando. Y dijo, con voz tensa. ¿Hay algo mal en mí? ¿Se rasgó el vestido? ¿Estoy fea? Tiró discretamente de la falda del vestido, buscando alguna falla. Rael la miró de reojo y, por primera vez en mucho tiempo, soltó una sonrisa leve, casi invisible, que quebró un poco la rigidez de su expresión. No. Y dijo, con una voz que parecía esconder una risa contenida. Y ellos miran porque es normal. Estoy entre los hombres más ricos de la ciudad. Están acostumbrados a medir todo lo que me rodea. Él dudó, deslizando la mirada sobre ella de pies a cabeza. Y, en un tono más bajo, casi avergonzado, añadió. Pero, también porque usted está, carraspeó, desviando la vista brevemente, extremadamente hermosa con ese vestido. Nayla sonrió, una sonrisa luminosa que atravesó el pecho de Rael como una puñalada suave. Y gracias, Rael. Y dijo ella, con tanta naturalidad que él tuvo que apretar los puños para mantener la compostura. La noche transcurrió entre conversaciones, saludos y negociaciones veladas.
Rael se mantenía firme a su lado, apoyando levemente la mano en su espalda cada vez que un nuevo grupo se acercaba, un gesto que decía sin palabras: ella está conmigo. En determinado momento, un socio elegante y educado se acercó. ¿Me permite el privilegio de un baile, señora Naila?, preguntó, extendiendo la mano. Naila miró a Rael, dudosa. Él, con su semblante impenetrable, hizo un leve gesto de asentimiento. Ve, dijo, frío. Es de buen tono aceptar. Ella sonrió, aceptó la mano del caballero y fue conducida al centro del salón. Rael los observó desde lejos, la copa de vino olvidada entre los dedos. Vio cómo el hombre apoyaba la mano en su cintura, formal, respetuoso, pero aún así, demasiado íntimo para su gusto. La mandíbula de Rael se tensó. Sin pensar, cruzó el salón y, con un gesto educado pero irrefutable, interrumpió el baile. Disculpe. Mi esposa me había prometido esta danza. El caballero, sorprendido, retrocedió con una sonrisa diplomática. Rael tomó la mano de Naila. Ella sonrió, divertida, sin darse cuenta del torbellino que fermentaba dentro de él. Comenzaron a bailar. Naila, nerviosa, intentó seguir sus pasos, pero la ansiedad la traicionó. Pisó el pie de Rael, él arqueó una ceja, fingiendo irritación. Veo que sus clases de etiqueta están fallando miserablemente, murmuró, con voz seca, pero sus ojos tenían un brillo diferente. Ella rió, un sonido leve y cristalino. Perdón. Prometo que en la próxima enciclopedia de buenos modales aprenderé a bailar sin agredir a los compañeros. Él gruñó algo ininteligible, pero la sostuvo con más firmeza, guiándola con más paciencia. Volvió a pisarle y otra vez. Ambos rieron discretamente. Hasta que, un chasquido seco. El tacón fino del zapato de Naila se rompió. Ella perdió el equilibrio de forma violenta, y antes de que tocara el suelo, Rael la sujetó con firmeza. Su brazo envolvió su cintura, la otra mano sostuvo su espalda. El cuerpo de ella quedó pegado al de él y el mundo desapareció. Se quedaron así, un segundo más de lo que debían. ¿Estás bien?, preguntó él, con voz más ronca de lo habitual. Y creo que me torcí el pie, murmuró ella, con el rostro levemente contraído por el dolor. Rael no dudó, sin pedir permiso, pasó un brazo bajo sus rodillas y la levantó en brazos. Naila jadeó, sorprendida. Rael. Yo puedo. Y quédate quieta, interrumpió él, con voz firme. Vas a terminar lastimándote de verdad. Y atravesó el salón llevándola, indiferente a las miradas escandalizadas. Entraron en una sala reservada para invitados, una antesala lujosa con sofás de terciopelo y luces suaves. La depositó cuidadosamente sobre el sofá, se arrodilló frente a ella, sin decir palabra, retiró el zapato roto. Sus dedos, al tocar el tobillo delicado de Naila, temblaron levemente. Ella también lo sintió, el calor de sus dedos, la firmeza del toque, el cuidado escondido bajo la frialdad aparente. Va a hincharse, dijo él, en voz baja, mirando el tobillo enrojecido. Yo, lo siento, susurró Naila, sintiéndose culpable por causar molestias. Rael levantó la mirada y sus ojos se encontraron, por un instante que pareció eterno. No pidas disculpas, dijo él, con voz ronca, cargada de algo que no podía decirse en público. Sus manos aún sostenían su pie, y ahora, subían lentamente hasta su tobillo. Con reverencia, con deseo, con algo que aún se negaba a aceptar. Tú, comenzó a decir, pero mordió la frase a la mitad. Naila contuvo la respiración. Yo, susurró, con el corazón disparado. Rael se inclinó levemente, como si fuera a cruzar ese último centímetro entre ellos, pero se detuvo. Cerró los ojos, respiró hondo, y se apartó como si arrancara su propia piel, se levantó, brusco. Voy a llamar al chofer. Vamos a casa, y salió, dejando a Naila sentada en el sofá, con el corazón latiendo a un ritmo que ya no sabía controlar. Y por primera vez, lo supo, algo había cambiado entre ellos, y ya no podían fingir que no sentían. El camino de regreso a la mansión León fue silencioso. Dentro de la limusina oscura,
Naila mantenía los ojos fijos en la ventana, intentando disimular la punzada de dolor que atravesaba su tobillo cada vez que el coche se balanceaba. Rael, a su lado, parecía una estatua de granito, inmóvil, impenetrable. Pero, a pesar de su apariencia fría, sus ojos, cuando desviaban la mirada hacia ella, traicionaban una inquietud que no se atrevía a nombrar. Al llegar, Rael bajó primero, ordenando que el chofer llamara a un médico para el día siguiente. Luego, sin pedir permiso, cargó a Naila en brazos hasta su habitación. ¿El calor de su cuerpo contra el de ella? El sonido de su corazón golpeando con fuerza bajo el tejido del saco. Todo parecía más fuerte de lo que debería ser. Al llegar, Rael la depositó cuidadosamente sobre la cama. Pero, apenas la acomodó, retrocedió como si hubiera tocado fuego. Naila se acomodó entre las almohadas, intentando ocultar su incomodidad. Rael llamó, con voz pequeña, vacilante. ¿Podrías quedarte conmigo, solo hasta que me duerma? Pidió sin estrategia, sin malicia, solo con la sinceridad de quien desea un poco de atención tras una noche larga, dolorosa y llena de emociones confusas. Rael permaneció de pie durante un segundo eterno, mirándola con una expresión indescifrable. Entonces, la máscara de hielo regresó. La ama de llaves se encargará. Dijo, con voz dura, casi impersonal. Ella traerá hielo para tu pie y todo lo que necesites. Naila parpadeó rápidamente, como si intentara contener algo dentro de sí. Claro, murmuró, forzando una sonrisa educada. Perdón por molestarte. Rael se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un clic sordo. El sonido reverberó dentro de Naila como una bofetada. Apoyó la cabeza en las manos, respirando hondo para no llorar. ¿Por qué? ¿Por qué era tan frío? ¿Tan distante? Ella no pedía mucho, no quería amor, ni promesas, solo un poco de humanidad. ¿Sería así con todas? ¿O solo con ella? El nudo en su pecho se apretó. Horas más tarde, con el pie cuidadosamente vendado y la pierna elevada sobre una almohada, Naila llamó a la ama de llaves con un pretexto cualquiera. Solo quería conversar. La mujer entró, trayendo una taza de té relajante. Y gracias. Y dijo Naila, aceptando la bebida. ¿Puedo hacerle una pregunta, algo impropia? La ama de llaves, ya acostumbrada a las peculiaridades de la casa, sonrió levemente. Puede intentarlo. Naila dudó, giró la taza entre sus manos, observando el vapor subir como pequeñas nubes. ¿El señor León siempre fue así?, preguntó, con voz baja. ¿O tan frío? La ama de llaves se sentó en un sillón cercano. Permaneció en silencio un momento, como quien sopesa lo que puede o no decir. Luego, con un suspiro, comenzó. Y no siempre. Y dijo, mirando al vacío. Antes, era diferente. Reservado, sí. Pero no. Congelado como ahora. Naila levantó la mirada, esperanzada. La ama de llaves continuó. Cuando se casó por primera vez, fue una unión de intereses. La familia de ella, importante pero arruinada. La de él, llena de dinero, pero necesitando prestigio social. Todo muy arreglado. Sin amor. Hizo una pausa. Camila era hermosa. Inteligente. Pero nunca lo amó de verdad. Y dijo, con la voz teñida de una tristeza antigua. Tampoco quería involucrarse. Solo quería estatus. Cumplió su papel, hasta quedar embarazada. Naila abrió los ojos, sorprendida. ¿Tuvieron un hijo? La ama de llaves negó con la cabeza, despacio. No llegó a nacer. Y dijo, con un suspiro pesado. Complicaciones en el parto. Ella y el bebé murieron en el hospital. El silencio que cayó sobre la habitación fue tan denso que Naila apenas podía respirar. La mujer acomodó la falda, mirando sus propias manos. Desde entonces, el señor León cerró todas las puertas. No cree más en los lazos, ni en las emociones. Piensa que permitirse sentir de nuevo es una sentencia de dolor. Naila parpadeó, intentando procesarlo todo. Entonces era eso. No era con ella, no era personal,
era con él con lo que la vida le había hecho. Y, de repente, su frialdad dolía menos. Porque ahora ella veía al hombre detrás de la muralla. Sola en su habitación, después de que la ama de llaves se retiró, Naila miró al techo durante largos minutos. El pie palpitaba, pero lo que más dolía era otra cosa. Una presión silenciosa en el pecho, tras saber cuánto había sufrido Rael. Aquella mañana parecía igual a todas las demás, pero no lo era. Rael León lo percibía. Algo había cambiado. Naila aún cumplía con sus rutinas, aún tomaba café en el jardín, aún respondía con educación a las preguntas ocasionales. Pero ya no había esas sonrisas tímidas robadas al pasar por él en los pasillos. Ya no había intentos de cuidarlo, de llevarle té, postres, o simplemente iniciar una conversación trivial. Naila ahora lo trataba con la misma frialdad respetuosa que él siempre había exigido. Y eso lo estaba volviendo loco. Al principio, Rael fingió que no le importaba. Pero, a medida que pasaban los días, la ausencia silenciosa de ella parecía ganar peso en el aire. Era como si la casa hubiera vuelto a ser un mausoleo. Aquella tarde, Rael llamó a la ama de llaves a su despacho. ¿Le ha pasado algo a Naila?, preguntó, con tono bajo, controlado, pero en sus ojos había inquietud. La mujer dudó. No, señor León, respondió, respetuosa. La señora Naila simplemente parece haber entendido algunas cosas. Rael entrecerró los ojos. ¿Qué cosas? La ama de llaves acomodó la barra del delantal. Me preguntó sobre usted. Sobre el motivo de su frialdad. ¿Qué le dijo?, preguntó Rael, con la voz más tensa. La verdad, respondió ella, serena. Que usted tiene sus razones. Que ha sufrido. Rael desvió la mirada hacia la ventana, con los puños cerrados sobre la mesa. Así que ella lo sabía del dolor, y al saberlo, decidió alejarse. No quería incomodarlo y no quería convertirse en otra herida más. El pecho de Rael dolió de una forma extraña. Un dolor que no sangraba, pero que consumía. 2 días después, la tensión aumentó. Mientras revisaba documentos en la biblioteca, Rael escuchó risas provenientes del jardín. Se levantó, atraído por el sonido como una polilla hacia la luz. Desde la ventana, vio a Naila. Reía de verdad, por primera vez en días, y reía con Esteban Duarte. El maldito profesor. Esteban, sonriendo, tocaba suavemente su hombro al corregir un gesto. Era formal, era respetuoso, pero, para Rael, era intolerable. Sintió algo subir por su pecho, algo caliente, denso, incontrolable. Sin pensar, bajó hasta el jardín. Su voz cortó el aire como una navaja. Señor Duarte. El profesor se volvió, sorprendido. Rael cruzó los brazos, mirándolo desde arriba. La señora León ya está suficientemente preparada para sus funciones sociales. Sus servicios ya no son necesarios. Esteban vaciló, miró a Naila, luego a Rael, pero no discutió. Simplemente hizo una reverencia educada y recogió sus materiales. Naila observó todo en silencio, los ojos abiertos de par en par. Cuando Esteban se marchó, ella se giró para enfrentarlo, la rabia brillando en sus ojos claros. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó, con voz firme, herida. Era innecesario continuar. Respondió él, frío. Y no me gustó la forma en que él te tocaba. Naila dio un paso hacia adelante, el corazón desbocado. Él no hizo nada malo. Solo era un profesor. No tienes derecho a quitarme mi única felicidad. Rael la miró, la mirada cargada de algo más oscuro. Sí, tengo. Eres mi esposa. No es apropiado que otros hombres te toquen. Ella rió, un sonido amargo y dolido. ¿Tu esposa?, te repitió, con ironía. Soy tu esposa solo en el papel, Rael. El dolor en sus palabras fue como un puñal clavándose en el aire. Y perdido todo, continuó Naila, con la voz temblando. Mi familia, mi vida, mis sueños. Ahora solo me queda esta casa fría, un matrimonio vacío, un esposo que me ignora,
¿Y aún así me quitas lo poco que me hacía feliz? Además de mi pintura, esas clases eran todo lo que me quedaba. Sus palabras cortaban hondo. ¿Por qué me haces esto?, susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas. Rael se quedó inmóvil. Sintió que el mundo giraba. Sintió el suelo escapar bajo sus pies. Y, de repente, todo se rompió, la distancia, el control, la muralla. En 2 pasos, cruzó el espacio entre ellos. La sujetó por la cintura, Nayla jadeó. Antes de que pudiera decir algo, su boca tomó la de ella. Un beso feroz, urgente, ardiendo. Un beso que era rabia, dolor, deseo y rendición. Sus manos la atrajeron más cerca, la boca de ella se abrió, vacilante. El mundo estalló, el sabor de las lágrimas mezclado con el calor de los labios. El sonido de 2 corazones latiendo fuera de compás. Y, en ese instante, nada más existía. Nada más allá de la inevitable caída de 2 cuerpos condenados a pertenecerse. El beso aún ardía en sus labios cuando Rael, abruptamente, la apartó. Sus ojos, aquellos ojos que por un instante parecían hambrientos, ahora eran 2 cuchillas de hielo. Esto no debió haber pasado. Y dijo, con voz ronca de rabia contra sí mismo. Y no eres nada. Solo una mocosa sin sentido, lanzada aquí por la suerte. Nayla retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe invisible. Sus manos temblaban, pero no lloró, no allí. Y entiéndelo, Nayla. Y continuó él, más duro de lo que pretendía. Y no confundas las cosas. Tú, nunca serás más que una obligación para mí. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió, la puerta cerrándose tras él con un golpe sordo. Dejando atrás el aroma del beso, el calor del contacto. Y a una chica con el corazón roto. Nayla caminó lentamente hasta su habitación, sintiendo el peso de su propio cuerpo como si cargara el mundo sobre los hombros. Se dejó caer en la cama, mirando al techo, con la mente girando. ¿Por qué la besó, si la despreciaba tanto? ¿Qué significaba eso? ¿Era solo deseo? ¿Era desprecio? ¿Era rabia? No lo sabía, y lo que más dolía era la certeza, él se arrepentía. No de ella, del momento, de sí mismo. Y Nayla, aunque no quisiera, se sintió desechable. A la mañana siguiente, la mansión parecía aún más fría. Nayla no bajó a desayunar como de costumbre. Con pasos lentos, arrastró los pies hasta el atelier improvisado al fondo de la casa. La luz se filtraba por las ventanas, dorada, demasiado hermosa para lo que ella sentía por dentro. Se sentó frente al lienzo casi terminado, un retrato de Rael. No como era ahora, sino como ella lo veía en esos pocos momentos en que la máscara caía. Una sonrisa pequeña, sincera, en los labios. El brillo de alguien que alguna vez había amado. Nayla miró el cuadro durante largos segundos. Luego, con una rabia silenciosa, tomó un pincel cargado de pintura negra. Y tachó la sonrisa, rasgó el rostro, el pecho, los ojos. Destruyó aquella imagen idealizada sin piedad. Las lágrimas, silenciosas, caían mientras sus dedos borraban todo lo que aún dolía. Respirando hondo, empujó el cuadro hacia un rincón. Tomó un nuevo lienzo, nueva vida, nuevo dolor. Empezó a pintar otra cosa, cualquier cosa que la arrancara de sí misma. La puerta se abrió despacio, era la ama de llaves. Entró con pasos suaves, sonriendo. «Buenos días, señora Nayla», y dijo, con tono cálido. «Y, feliz cumpleaños». Nayla parpadeó, sorprendida. ¿Cumpleaños? Ni siquiera lo recordaba. «Gracias», murmuró, forzando una sonrisa. La ama de llaves se acercó, observando el nuevo lienzo. Vio las manchas intensas, los colores cargados de emociones pesadas. Pero no comentó nada. Solo puso una mano sobre el hombro de Nayla. «Ve a darte un baño», dijo, con cariño. «Voy a prepararte algo especial. Un desayuno diferente». Y no era necesario, intentó protestar Nayla. «Claro que sí», respondió la mujer, guiñándole un ojo. «A veces,
Uno necesita recordar que todavía merece ser celebrado. Naila sintió un nudo en la garganta. Asintió en silencio y salió del atelier, rumbo a su habitación. Mientras ella se preparaba, la ama de llaves bajó animada a la cocina. «Vamos a hacer un pastel», y dijo a las demás empleadas. «Es el cumpleaños de la señora Naila. No vamos a dejarlo pasar desapercibido». Las cocineras sonrieron, entusiasmadas. Y, en medio de aquel movimiento discreto, Rael, que había bajado a buscar café, escuchó. Se detuvo en la puerta, sin ser visto. Su pecho se apretó, cumpleaños, y él ni siquiera lo sabía. El peso de la culpa cayó sobre sus hombros como un ancla. Sin pensarlo, subió al atelier. Quizá buscaba alguna pista de cómo agradarla. De cómo reparar lo que había destruido. Pero lo que encontró fue peor, el cuadro de él, tachado, destruido. Se quedó inmóvil frente al lienzo, la garganta cerrada, la rabia contra sí mismo hirviendo en sus venas. Él había hecho eso, había destruido la imagen que ella había construido de él, sin siquiera notarlo. Se determinó a verla, ahora. Subió hasta su habitación y golpeó la puerta. «Adelante», respondió una voz suave desde dentro. Rael abrió la puerta con cuidado, y se congeló. Naila estaba de espaldas a él, envuelta solo en una toalla, con el cabello aún mojado, la piel iluminada por la luz dorada que entraba por la ventana. Ella se giró, sorprendida, el rubor subió inmediatamente a su rostro. «Rael», exclamó, sujetando la toalla con más fuerza contra su cuerpo. Él desvió la mirada, tragando en seco. «Yo», carraspeó, con voz ronca. «Vine a desearte feliz cumpleaños». Naila, sin saber dónde esconderse, simplemente asintió. «Y gracias», murmuró, con una voz tan baja que apenas se oyó. El silencio entre ellos era denso, tenso. Rael mantuvo la mirada fija en algún punto indefinido del suelo, como si mirarla fuera peligroso. «Voy a dejar que te vistas», y dijo, dándose la vuelta apresuradamente. Antes de salir, dudó por un segundo. Quería decir más, quería pedir perdón, quería tantas cosas, pero no dijo nada. Simplemente cerró la puerta tras de sí con un suspiro pesado. Y, al otro lado, Naila se apoyó contra la madera fría, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca el espacio entre dos corazones había sido tan pequeño, y al mismo tiempo, tan imposible de cruzar. El día pasó como un suspiro tenso en la mansión León. A media tarde, Rael llamó discretamente a la ama de llaves en la biblioteca. «¿Ella comentó alguna vez que le gustaría recibir?», preguntó, intentando sonar casual, pero sin poder ocultar la rigidez en la mandíbula. La ama de llaves sonrió, viendo a través de su armadura. «La señora Naila nunca fue de encantarle las joyas o los perfumes, señor», y dijo, acomodando el delantal. «Pero una vez, mientras cuidábamos el jardín, comentó que le gustaría tener un perrito». Rael frunció el ceño. «¿Un perro?». «Sí», confirmó ella. «El suyo quedó en su antigua casa con sus padres. Desde que se mudó aquí, lo echa de menos». Pero nunca se atrevió a pedir nada. Rael guardó silencio unos instantes, absorbiendo aquella información. Luego, simplemente asintió con la cabeza, decidido. «Organícelo. Quiero un cachorro, algo que la haga sonreír. Y también consiga un vestido nuevo y un collar. Quiero que esta noche se sienta especial». La ama de llaves sonrió, conmovida en silencio, y salió a cumplir sus órdenes. Por la noche, la mansión parecía otra. Velas encendidas, una larga mesa decorada con flores, empleados discretamente alineados para formar parte de una celebración íntima. Naila bajó las escaleras con ayuda de la ama de llaves. Se detuvo al ver una elegante caja en sus manos. «¿Qué es eso?», preguntó, sorprendida. La ama de llaves sonrió, entregándole el regalo. «Es del señor Rael. Para que usted lo use esta noche». Naila abrió la caja con cuidado. Dentro, un vestido de seda azul profundo, que parecía hecho para ella. Al lado, un fino collar de plata, con un pequeño colgante en forma de estrella. Ella se quedó inmóvil,
el corazón apretado. Él pensó en ella, a pesar de todo, a pesar de todas las barreras. Respiró hondo, tragándose la emoción, y se vistió con ayuda de las criadas. Cuando bajó para la cena, Rael alzó la mirada, y el mundo pareció detenerse. Ella estaba deslumbrante, tan hermosa que dolía. Pero él solo carraspeó y extendió la mano para conducirla hasta la mesa, con la formalidad que aún le quedaba. La cena fue sencilla, pero cargada de una tensión buena, como si algo estuviera a punto de cambiar. Después del postre, Rael se levantó. «Tengo un regalo más para ti», y dijo, con la voz un poco más ronca de lo que pretendía. 2 empleados entraron, cargando una caja gigantesca, toda atada con un lazo rojo. Naila abrió los ojos, sorprendida. «¿Qué es esto?», murmuró, riendo sin entender. El lazo se desató, y de dentro de la caja, saltó un cachorro de Golden Retriever, todo torpe y adorable, moviendo la cola con felicidad. Naila llevó las manos a la boca, las lágrimas brotando sin control. Cayó de rodillas en el suelo, acogiendo al cachorro entre los brazos, mientras se lamía su rostro, feliz. Rió y lloró al mismo tiempo. Levantó el rostro hacia Rael y corrió hacia él, sin pensar, sin planes, simplemente corrió. Lo abrazó con fuerza, el cachorro ladrando entre ellos, y en ese abrazo apretado, sin distancia, sus rostros se encontraron. El primer beso fue un accidente. Un choque breve de labios, ambos retrocedieron, sorprendidos. Se miraron, los ojos de Naila brillaban, todavía húmedos. Rael levantó la mano, despacio, y apartó un mechón de cabello húmedo de su frente. Sus dedos deslizaron por su rostro, trazando una línea imaginaria de la que nunca debería haberse apartado. Ella contuvo la respiración, él también, y esta vez, no resistió. Se inclinó, la besó de verdad. Un beso lento, profundo, lleno de todo lo que nunca habían dicho. Lleno de promesas que ni siquiera sabían que podían hacer. Alrededor, el pequeño grupo de empleados, cómplices silenciosos, comenzó a aplaudir discretamente. Naila y Rael se separaron despacio, sin saber si reír, llorar, huir o quedarse allí para siempre. Rael, aún con la mano en su rostro, susurró: «Feliz cumpleaños, Naila». Y en ese momento, ella lo supo. Que aquella casa, aquella vida, aquel hombre, nunca volverían a ser los mismos. La noche se había vestido de un silencio pesado en la mansión León. Después de la fiesta improvisada y de la explosión de sentimientos que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, Naila se retiró a su habitación, el cachorro dormido en su regazo. Pero antes de poder cerrar la puerta completamente, escuchó pasos. Y entonces, él estaba allí. Rael. Inmóvil en el pasillo, los ojos tensos. El pecho subiendo y bajando como si librara una batalla interna. Naila apretó la toalla contra su pecho, como si pudiera protegerse de aquel hombre que ya invadía su corazón sin permiso. Él respiró hondo, y habló. «Y necesito hablar contigo». Ella abrió más la puerta, dándole paso. Rael entró, cerrándola detrás de sí. La habitación parecía demasiado pequeña para el torbellino que crecía en el aire. Por un instante, solo se miraron. 2 cuerpos atrapados en un campo de fuerzas invisibles. 2 corazones sangrando por heridas que no se atrevían a mostrar. Rael fue el primero en romper el silencio. «Fui cruel». Y dijo, con voz ronca. «Te traté como algo desechable. Como si tú fueras culpable de lo que yo no puedo olvidar». Naila permaneció inmóvil, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Rael pasó la mano por su cabello, inquieto. «No eres tú». Y dijo, con más firmeza ahora. «Tú eres dulce. Inocente. Valiente. Y yo soy el cobarde aquí». Dio un paso hacia adelante, con los ojos clavados en los de ella. «Me equivoqué. No porque tú no merecieras algo mejor. Sino porque yo», su voz se quebró, «tengo tanto miedo de volver a perder, que prefiero destruir antes de amar». Naila sintió el suelo temblar bajo sus pies. Las lágrimas descendieron. No de dolor, sino de alivio. De finalmente oír la verdad. «Rael», susurró ella.
Nunca quise invadir tu mundo. Nunca quise hacerte sentir amenazado. Levantó el rostro, mirándolo con toda la dignidad de quien ya ha sufrido lo suficiente para saber su propio valor. Estoy aquí porque se lo debo a mis padres. Y dijo, con voz firme, aunque sus ojos se nublaban. Pero, también estoy aquí porque, de alguna forma extraña, quería construir algo contigo. Aunque fuera sin promesas, aunque fuera sin certezas. Respiró hondo, como quien se lanza sin saber si habrá agua para amortiguar la caída. Respeto tu miedo. Continuó. Y respeto tu derecho de no querer nada más que un contrato frío. Rael apretó los puños. Cada palabra de ella era una dulce cuchilla atravesando su coraza. Nayla sonrió, triste. Solo, por favor, dijo, con voz temblorosa. No me trates como si fuera menos que humana. Puedo soportar no ser amada. Pero no puedo soportar ser despreciada. El silencio cayó entre ellos, un silencio tan denso que parecía vibrar. Rael se acercó despacio, con cuidado, como si ella fuera de cristal. Y con la voz más baja y sincera que jamás había usado en su vida, dijo, «Te lo prometo». Murmuró. «Prometo que nunca más te trataré como si fueras invisible. Ni como si fuera tu culpa el miedo que vive en mí». Ella cerró los ojos, absorbiendo cada palabra como quien absorbe un bálsamo sobre heridas antiguas. «Y gracias», susurró. Rael dudó. Quería decir más, quería tocarla, quería quedarse, pero no podía, todavía no. «Buenas noches, Nayla». Y dijo, con la voz quebrada. Ella sonrió levemente, una lágrima escurriendo sin control. «Buenas noches, Rael». Y, con un dolor casi físico, él se dio la vuelta y se marchó. Dejando atrás dos corazones rotos, y un amor que nacía entre los escombros del miedo. Los días siguientes fueron diferentes. Había una ligereza extraña entre ellos. No era amor declarado, no era pasión desenfrenada. Era respeto, era un espacio silencioso donde ambos podían existir, sin herirse el uno al otro. Nayla volvió a frecuentar el jardín, sonriendo de vez en cuando a Rael cuando sus caminos se cruzaban. Él, por su parte, la observaba de lejos, demasiado atento para alguien que decía no querer involucrarse. Pero el destino, implacable como siempre, preparaba una nueva curva. Fue una mañana nublada. Mientras Nayla ayudaba a la ama de llaves a escoger telas para nuevas cortinas, un empleado se acercó apresurado. «Señora Nayla, una llamada urgente». Ella frunció el ceño, atendió rápidamente. Al otro lado, la voz temblorosa de su madre. «Hija, tu padre, él». El resto llegó en pedazos, entre sollozos y palabras atropelladas. El corazón de Nayla se congeló. «Voy para allá». Y dijo, antes incluso de que su madre pudiera pedírselo. Colgó el teléfono con las manos temblando. Cuando se volvió, Rael ya estaba en la puerta. Su mirada captó la expresión devastada en el rostro de ella y, en un raro gesto de impulso, se acercó. «¿Qué ha pasado?». Ella parpadeó, conteniendo las lágrimas. «Mi padre está muy grave. Necesito ir a la ciudad de inmediato». Rael asintió sin dudarlo. «Irás», dijo, firme. «Yo me encargaré de todo». En pocas horas, Nayla ya estaba lista. Una maleta pequeña, el cachorro, entregado a la ama de llaves con un beso y la promesa de volver. Estaba a punto de entrar en el coche cuando Rael la llamó. Ella se dio la vuelta, el viento desordenaba su cabello. Sus ojos estaban rojos, pero firmes. «Y quédate el tiempo que necesites». Y dijo él, acercándose más de lo que debía. «No te preocupes por nada». Ella asintió, emocionada. «Y gracias, Rael». Él dudó, por un momento, pareció que iba a decir algo más. Algo importante, pero se contuvo. Solo levantó la mano, tocando ligeramente su hombro. Un toque breve, casi desesperado. «Cuídate», susurró. Ella sonrió, triste. «Tú también». Y subió al coche. Rael se quedó parado en el patio de piedra, viendo cómo el coche desaparecía carretera abajo. Sintió un vacío extraño adueñándose de él,
como si algo vital le hubiera sido arrancado del pecho. Regresó a la casa, y se dio cuenta, la mansión entera estaba muerta otra vez. Sin risas, sin luz, sin Naela. En los días siguientes, Rael intentó concentrarse en el trabajo. Intentó mantener la rutina, intentó fingir, pero no servía de nada. Todo lo que hacía, todo lo que veía, le recordaba a ella. Las tazas olvidadas en el jardín, el cuadro a medio terminar en el atelier, el leve aroma a lavanda que parecía impregnar los pasillos. Y lo peor, el silencio. El silencio que ahora gritaba su nombre en cada pared. Miraba la silla vacía durante el desayuno, el espacio vacío a su lado en el coche. Y con cada ausencia, con cada respiración sin sentido, la añoranza se hundía más profundo. Y en ese momento, sintió una lamida que lo sacó de sus propios pensamientos. El pequeño Golden Retriever, el regalo que Rael le había dado a Naela, ahora estaba allí, mirándolo con esos grandes ojos fieles, como si también sintiera la falta de su dueña. Rael se sentó en la alfombra, en un gesto que hacía meses jamás habría hecho. Silbó en voz baja, llamándolo. El cachorro corrió hacia él, saltando animadamente. Rael sonrió. Una sonrisa torcida, triste. Acarició las orejas del cachorro, que intentó subirse a su regazo, lamiendo su mano. Y, sin darse cuenta, lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por su rostro. Rael cerró los ojos, apretando al pequeño animal contra su pecho. Ella debería estar aquí, murmuró al vacío. Deberías estar en sus brazos, no en los míos. El dolor, denso, atravesaba cada célula de su cuerpo. No sabía que su ausencia dolía tanto, no sabía que la soledad era tan cortante, ahora lo sabía. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Rael se secó rápidamente el rostro y contestó. ¿Aló? La voz fuerte y autoritaria de su abuelo llenó la línea. Rael, dijo. Quería felicitarte. Cerramos el contrato con la Holding Vasconcellos. La familia León es más fuerte que nunca. Cumpliste tu parte. Y yo estoy muy orgulloso. Rael apretó el teléfono con más fuerza, intentando mantener la voz firme. Y gracias, abuelo, pero su tono lo delataba todo. Al otro lado de la línea, el viejo león frunció el ceño. ¿Qué pasa, muchacho? Preguntó, directo. En nada. Intentó desviar Rael. No me mientas. Ordenó. Habla. Ahora. Hubo un silencio pesado. Entonces Rael respiró hondo, como si necesitara lanzarse a un abismo. Es Naela. Y dijo, con voz ronca. Ella se fue para cuidar de su padre. Y yo, me estoy perdiendo sin ella aquí. El abuelo guardó silencio unos segundos. Luego habló, con más sabiduría de la que Rael podía soportar. ¿Él la amas? No era una pregunta, era una certeza. Rael tragó saliva, luchando con las palabras. Es diferente, murmuró. La otra vez, era solo deseo. Fue impulsivo, inconsciente. Pero ahora. Cerró los ojos, la confesión doliendo. Ahora es amor y es precisamente por eso que me aterra. Del otro lado, la voz del abuelo se suavizó. Rael, los grandes hombres no se forjan solo con conquistas financieras. Dijo. Se forjan con el coraje de amar, incluso con miedo. De luchar por lo que vale la pena, aunque parezca imposible. Rael se quedó inmóvil. Cada palabra entraba en él como hierro al rojo vivo. Y Naela es diferente. Y continuó el abuelo. No es como esas mujeres que solo ven el brillo de la fortuna. Ella es íntegra. De una familia que quizá no tenga nuestro dinero, pero tiene algo aún más valioso, carácter. Pausó y dijo la frase que selló el destino. Y si dejas escapar a esa mujer, Rael, te vas a arrepentir el resto de tu vida. Rael cerró los ojos, sintiendo el peso de la verdad aplastarlo. Del otro lado, el abuelo finalizó. Ve por ella. Antes de que sea demasiado tarde. La llamada se cortó, pero las palabras quedaron. Rael se quedó allí, sentado en el suelo de la biblioteca, mientras el cachorro lamía su mano y su corazón latía desbocado. Entonces se levantó.
Tomó el abrigo, las llaves del coche, y, sin pensarlo 2 veces, llamó al pequeño Golden Retriever. «Oh, vamos, campeón», y dijo, con la voz quebrada. «Vamos a buscar a tu dueña». El cachorro ladró bajito, como si entendiera, y juntos, partieron. El motor rugía en la carretera, mientras el corazón de Rael latía tan fuerte que dolía. Con cada kilómetro, la añoranza crecía, con cada kilómetro, la certeza se hacía más fuerte, no podía perderla. Cuando llegó al pequeño pueblo, el cielo ya se teñía de tonos dorados y rosados. El sol poniente dibujaba sombras largas sobre las calles sencillas y floreadas. Rael estacionó frente a la casa indicada, bajó del coche con el cachorrito en brazos. Respiró hondo, el corazón amenazaba con romperle el pecho. Subió los 3 escalones del porche, tocó el timbre. La puerta se abrió lentamente. Apareció una mujer de ojos bondadosos, la madre de Naila. Rael tragó saliva, apretó al cachorrito contra su pecho como quien se aferra al último hilo de valor. «Buenas tardes», dijo, con voz ronca. «¿Usted es la madre de Naila?» Ella asintió, sorprendida. «Sí, soy yo». Rael inspiró, con la emoción atorada en la garganta. «Yo necesito verla», murmuró. «Por favor, déjeme entrar». La mujer, conmovida por la mirada desesperada de aquel hombre, le abrió paso. Cuando dio el primer paso dentro de la casa, Naila apareció en el pasillo. Sus ojos cansados, la expresión abatida, y entonces lo vio. Vio a Rael, vio al cachorrito, y el mundo se detuvo. «Rael», susurró. Y corrió, sin pensar, sin medir. Corrió como quien corre por su propia vida. Se lanzó contra él, rodeándolo en un abrazo desesperado, apretado, entre sollozos y temblores. El cachorrito ladraba animado entre ellos, pero pronto fue olvidado ante la avalancha de emociones. Rael soltó todo, soltó el orgullo, soltó el miedo, y la abrazó de vuelta. Tan fuerte, que parecía querer fundir sus almas. Tan desesperadamente que ambos se derrumbaron en lágrimas allí mismo, en medio de la sala. Rael intentó hablar, pero la voz le falló. Entonces, sin pensar, se arrodilló ante ella. Con la cabeza apoyada en su vientre, como un hombre que no solo suplicaba perdón, sino también un nuevo comienzo. Naila lloraba, acariciando su cabello. «Lo siento tanto», susurró él, con la voz quebrada. «Tanto». Ella lo jaló hacia arriba, desesperada. «No digas nada ahora», y dijo, entre sollozos. «Solo, abrázame. Por favor». Y el abrazo y se perdieron allí. Cuando finalmente pudieron respirar, Rael sostuvo su rostro entre las manos, los ojos rojos pero intensos. «No he venido solo por mí». Y dijo, ahora con voz firme. «He venido porque pertenecemos el uno al otro. Porque esta casa es hermosa, pero tu lugar está conmigo. Y porque tu padre y tu madre ahora también son mi familia». Naila parpadeó, confundida, emocionada. Rael, él apoyó su frente contra la de ella. «Ya he organizado todo. Los mejores médicos, la casa adaptada, un piso completo solo para ellos. Cuidado, comodidad, amor». Sonrió, con lágrimas en los ojos. «A todo lo que mereces, todo lo que ellos merecen». Ella sollozó, cayendo nuevamente en sus brazos. «Y te amo, Naila». Y dijo, como si cada palabra fuera grabada a fuego en la eternidad. «Y no volveré a dejar que el miedo me robe lo que es mío». Naila lo miró a los ojos y sonrió, una sonrisa pequeña, rota, pero llena de esperanza. «Yo también te amo, Rael», susurró. Él cerró los ojos, absorbiendo aquella confesión como el mayor regalo de su vida, y entonces, como en un pacto silencioso, sus labios se encontraron. Un beso sin prisa, sin barreras, sin miedo. Un beso de reconstrucción, de promesa, de amor verdadero. Algunos meses después. En la terraza, bañada por la luz suave del atardecer, Naila estaba sentada en una tumbona, acariciando al pequeño Golden Retriever que Rael había llamado Sam, y que dormía perezosamente en su regazo. Rael, a su lado, observaba la escena con una sonrisa serena,
una sonrisa rara, una sonrisa verdadera. La brisa ligera alborotaba el cabello de ella, y él no pudo resistirse. Extendió la mano y apartó un mechón de su rostro, con una caricia que decía más que 1000 palabras. Creo que Sam se convirtió en nuestro primer hijo. Bromeó Naila, mirando al cachorro con ternura. Rael soltó una risa baja, su voz aún ronca por la emoción que seguía viviendo dentro de él cada vez que la miraba. Un cachorro de 4 patas, travieso y lleno de amor. Respondió, acariciando la cabecita del perrito. Se quedaron en silencio unos instantes, escuchando solo el sonido suave del viento y el murmullo perezoso de las hojas. Entonces, Naila habló, en un susurro casi tímido. Tal vez sea hora de tener un segundo hijo, añadió, riendo bajito. Rael se quedó inmóvil, el corazón se le apretó en el pecho, el viejo miedo susurró en su oído. Pero al mirar a Naila, tan llena de vida, tan llena de esperanza, sintió el hielo derretirse un poco más. No respondió de inmediato, solo tomó su mano, la sostuvo entre las suyas, y allí, en ese toque silencioso, había una respuesta. Él quería intentarlo, por ella, por ellos, por la nueva vida que estaban construyendo. Naila sonrió, entendiendo sin necesidad de palabras, y mientras el sol se escondía detrás de las montañas, 2 corazones que alguna vez estuvieron rotos encontraron, finalmente, un hogar en el futuro. Juntos.